Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es una porción de fe. Y efectivamente es una lectura que se hace de manera cotidiana, normal, en la que esperamos que la palabra de Dios venga y haga algo especial en nuestras vidas. Una palabra, un pensamiento, una idea, algún concepto, y que se grabe en nuestros corazones para ponerla en práctica, porque esa es la idea elemental de poder leer la Biblia, no solamente llenarnos de conocimiento por sí, sino poner en práctica aquello que veamos adecuado. La Biblia es un libro de fe, no nos oculta las cosas negativas que hicieron los personajes de los que ahí se narran, sino que al contrario, teniendo en cuenta toda esa situación que ellos vivieron, también nos invita a que evitemos muchos de los errores que ellos cometieron. Así es que hoy nos corresponde leer primero de Crónicas, capítulos 20 al 22. Empezamos. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, Joab sacó al grueso del ejército y devastó al país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de ahí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto hubo una batalla contra los filisteos en Geser. Fue en esa ocasión cuando Sibecaí el Husatita mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Ladmi, hermano de Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Ahí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Entonces, estos fueron los descendientes de Rafá el Gitita que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero, ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de ser algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. ¿En qué consistía este pecado especialmente? En confiar en sus propias fuerzas, en confiar en el tamaño de su ejército, en confiar en la fuerza de su propia humanidad y dejar de confiar en Dios. Este es el principal pecado de David aquí al hacer este censo y decir: ¿cuántos
soldados tengo disponibles. Y bueno, pues eso es importante para que también nosotros reflexionamos en cada cosa que pretendamos hacer. Y aunque de manera general pudiera decirse, fuera bueno el cometido que tenemos, realmente debemos sopesar en la balanza y en nuestro corazón a quién estamos bendiciendo. Y si realmente con nuestras actitudes honramos o no honramos a Dios. Seguimos. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas. 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor porque su amor es muy grande y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Aunque no lo parezca, todo pecado que cometamos va a traer consecuencias y a veces consecuencias muy trágicas. Tengamos pues cuidado de hacer la perfecta voluntad de Dios y estemos siempre en comunión con Él. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre sus rostros. Y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. Y así es, esta debe de ser nuestra actitud cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras circunstancias en las que tomamos malas decisiones. Tenemos que reconocerlo delante del Señor, ser sensibles delante de Él, ser humildes y postrarnos en su presencia. Y de esta manera estoy seguro que nos irá bien, porque como David lo reconoce aquí, el Señor es misericordioso, y Él pues se va a condoler realmente de nuestro dolor, de nuestra situación, y va a detener aquello que nos pudiera traer males. Pero confiemos y hagamos la voluntad del Señor. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirle y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su precio verdadero, por su precio justo. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo, para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser.
No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio, por su precio justo. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Ahí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar a Dios a ese lugar porque a causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Bien, pues tenemos que efectivamente cuando honremos a Dios, cuando demos una ofrenda para el Señor, que sea algo propio. Puede ser que alguien, y más adelante aquí David propone este tipo de situaciones en donde todos ofrendan, pero si nosotros en particular queremos ofrecer algo a Dios, que sea algo de nosotros mismos, como David dice, algo que me cueste, algo que yo sepa que es de mi propio corazón para Dios, porque eso es lo mejor. Él quiere nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alabanza. Así es que vamos a honrar a Dios con lo que tenemos. Dios no nos pide lo que no tenemos, pero lo que tenemos hay que ofrecérselo a Dios de todo corazón. Entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reunieran los extranjeros que vivían en territorio israelita, de entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe de ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor Dios de Israel. David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo ante mis propios ojos, has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezca su ley. Él es Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Si cumple las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo, el Señor su Dios está con ustedes
y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo su corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Efectivamente, tenemos que preparar todo lo que esté a nuestro alcance. No contentarnos con algo pequeño y decir, ya es todo. No, todo lo que esté a nuestro alcance y un poquito más, porque es para el Señor, y Dios merece lo mejor de nosotros y lo mejor de nuestro trabajo. Y pues ese es el buen consejo que dio David a su hijo Salomón. Es el buen consejo que nosotros como padres debemos de dar a nuestros hijos. Y sobre todo, como David, con el ejemplo manifestar a nuestros hijos, a nuestra familia, que somos hijos de Dios y que obedecemos como queremos que ellos obedezcan. Esto es una porción de fe. Les invitamos a leer su Biblia y a meditarla todos los días. Muy buenas noches. Excelente tiempo para todos ustedes.